Bueno, vamos a empezar la sección El estudiante pregunta. Aquí tenemos las 3 preguntas de hoy. La primera dice, ¿en qué comunidad autónoma es más asequible aprobar la prueba de acceso a grado superior? Vale, esta pregunta es recurrente. Todos los años me la preguntan, ¿vale? Vamos a hacer un ranking de las comunidades más asequibles en función del examen de 2023. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que esto es algo dinámico, no es una foto fija para el año 2024, porque muchas veces de un año para otro suben el nivel del examen, ¿vale? Entonces vamos a ver el ranking. Bueno, aquí tenéis el ranking de más a menos asequible en función de los exámenes de 2023, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es comentar cuáles son las más asequibles, pero en función de ese año, ¿vale? En Canarias, los exámenes de 2023 fueron tipo test. Hubo dos convocatorias, una en mayo y otra en septiembre. Y la ventaja que tiene Canarias es que en la parte común no tenéis lengua inglesa, ¿vale? Solamente hay 2 asignaturas, que son matemáticas y lengua castellana. Luego, los exámenes tipo test son exámenes iguales para todo el mundo, no son test aleatorios para cada uno, sino que todo el mundo hace el mismo examen. Y además, los formatos respecto a los años anteriores ha variado muy poco desde el 2020, ¿vale? Otra cosa que en el 2024 quieran cambiarlo y lo quieran poner de desarrollo, porque antes de 2020 eran de desarrollo. Eso hay que estar siempre atento a la convocatoria del año para ver si ahí hay un cambio en el formato del examen, ¿vale? Por eso todo esto que estoy diciendo es en función de los exámenes que han habido en el año 2023. Tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, la parte específica de Canarias son 2 asignaturas a elegir de 3 en función de la modalidad, o sea, de la rama de conocimiento, ¿vale? La parte específica normalmente está la rama de humanidades y ciencias sociales, por otro lado está la rama tecnológica y por otro lado está la rama de sanidad, ¿vale? Bueno, entonces ya sabéis que Canarias es la opción más asequible en función del examen de 2023. Luego le sigue Extremadura. Extremadura solamente tiene una convocatoria al año, que suele ser en mayo. En mayo el examen, ¿vale? Lo bueno que tiene Extremadura es que el examen de inglés tiene un nivel bajo. Es decir, si tienes un nivel muy, muy bajo de inglés, pues te vendría bien esta comunidad porque no te van a exigir un nivel alto, ¿vale? Y en la parte específica solamente tienes que hacer una asignatura. Una asignatura por rama de conocimiento, no como en otras que tienes que hacer 2. Y además, normalmente, los alumnos que se presentan en Extremadura, los formatos de exámenes se suelen repetir bastante. Tienen la ventaja de que preparando los exámenes de años anteriores y digamos, añadiendo algún contenido más, ya tiene suficiente como para poder tener aspiraciones para aprobar, ¿vale? Luego tenemos Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, me gusta esta comunidad porque tiene 2 convocatorias muy seguidas, con lo cual, si has suspendido a la primera, rápidamente te puedes volver a presentar a la segunda. Y el examen de matemáticas suelen dar a elegir entre distintas preguntas, con lo cual te puedes preparar más unas cosas que otras y tienes cierto margen de maniobra, ¿vale? La parte específica, si tienes que elegir 2 asignaturas por rama de conocimiento, y el nivel de inglés aquí no es bajo, estamos hablando de un nivel de inglés medio, ¿vale? Lengua castellana, normalmente lengua es similar en todas las comunidades, lengua castellana. Donde más varían es lo que son los exámenes de inglés y matemáticas, donde hay más variación de nivel. Luego la Comunidad Valenciana, en cuarto lugar. Me gusta de la Comunidad Valenciana que los exámenes de matemáticas suelen ser muy parecidos de un año a otro, prácticamente calcados, con lo cual te ayuda a cómo gestionar la preparación y en qué temas centrarte más. Luego, la parte específica sí tiene 2 asignaturas, pero suele tener un nivel medio. No suelen ser difíciles las asignaturas de la parte específica. Lo malo de Valencia es que solamente hay una convocatoria anual, ¿vale? A no ser que lo cambien en este 2024, hay una convocatoria que suele ser, el examen suele ser en mayo. Luego tenemos Murcia, que tiene un nivel parecido a Valencia,
pero en el examen de lengua castellana también preguntan literatura, cosa que en Valencia normalmente no hacen, ¿vale? Entonces tienes que estudiar la teoría de literatura en Murcia. Y además en Murcia tiene como punto a favor que los exámenes son muy parecidos, tienen un formato y una estructura parecida de un año a otro. Por eso hace que no sea mala opción hacerlo en Murcia, porque lo puedes preparar bastante bien. Aragón tiene un nivel alto en inglés y en lengua castellana, ¿vale? Y un nivel medio en matemáticas, perdón. O sea, el nivel de matemática de Aragón es similar al de Valencia y Murcia, pero inglés y lengua es más difícil, por eso está por debajo. Luego vienen 3 comunidades cuya principal dificultad es el idioma, porque lo que es la prueba en sí son bastante parecidas. País Vasco, Cataluña y Baleares. No son exámenes difíciles, tienen una estructura similar en cuanto a los patrones de preguntas de los exámenes anteriores y no suelen cambiar mucho, pero tiene el inconveniente de que tienes que aprender otro idioma, ¿vale? Luego tenemos Castilla y León, Madrid, que tienen un nivel bastante similar entre ellos, sobre todo en lo que es matemáticas. Aquí en matemática estamos hablando de una matemática ya de segundo de bachillerato, por eso es, digamos, te requiere ya un mayor esfuerzo. Aquí entran las matrices, los límites, es decir, temas que se ven en bachillerato. Luego, lo que es el examen de inglés también es bastante elevado, porque estamos hablando de un B1 alto, y lengua castellana más o menos es similar, ¿vale? Por debajo he puesto Andalucía porque llevamos en Andalucía desde el 2021 haciendo exámenes tipo test, pero el problema es que son aleatorios. Al ser aleatorio te puede tocar un examen muy difícil o un examen muy fácil. O sea, no todo el mundo hace el mismo test, sino que hay un sistema informático el que va preparando los exámenes. Con lo cual te pueden caer preguntas muy complicadas y prácticamente de cualquier cosa que haya en el temario. Con lo cual lo hace muy difícil de preparar porque lo tienes que preparar absolutamente todo, ¿vale? Esa es la dificultad que tiene Andalucía. Bueno, vamos ahora al número 13, que es Ceuta y Melilla, que también tiene un nivel bastante complejo, sobre todo en matemáticas, que digamos preguntan temas relacionados con segundo de bachillerato. Aquí ya hay derivadas, matrices, integrales, es decir, estamos ya en un nivel de segundo de bachillerato, cosa que en otras comunidades no lo pone, ¿vale? Y por último tenemos Cantabria y Asturias, que tienen un nivel similar entre ellas, y la dificultad de estas comunidades está en la asignatura de matemáticas, que es compleja, también de un nivel de bachillerato. Y luego también a la hora de corregir normalmente suelen ser estrictos en estas comunidades, ¿vale? Los alumnos suelen, cuando ves las notas que sacan, la mayoría de ellos no sacan notas altas, lo cual quiere decir que son estrictos corrigiendo y tienes que saber un poco de todo. No vayas a dejar preguntas sin contestar porque penalizan bastante en estas comunidades. Entonces digamos que necesitas un buen nivel para poder presentarte aquí. Vale, pues esto sería el ranking que yo he hecho personalmente en función de la experiencia que tengo preparando alumnos en estas comunidades autónomas y viendo los resultados que obtienen, ¿vale? Lo cual quiere decir que no tenéis que regiros estrictamente por esto, porque esto es solamente una propuesta, Hay alumnos que a lo mejor les parece más fácil la comunidad valenciana que Extremadura, que eso ya depende un poco de cada uno, ¿vale? Esto es mi particular punto de vista en función de lo que he ido viendo, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente duda. Bueno, la pregunta número 2 dice: ¿qué diferencias hay entre hacer la prueba de acceso a grado superior y el acceso para mayores de 25? Bueno, si lo que estás buscando es tener un equivalente al bachillerato en términos profesionales para unas oposiciones, te valen las dos pruebas, ¿vale? Siempre y cuando tengas antes el graduado escolar. Luego, si lo que quieres es acceder a una carrera, lo más recomendable es hacer la prueba de acceso para mayores de 25 años, siempre y cuando tenga 25 años o más, ¿vale? Si quieres acceder a un ciclo formativo, la prueba que te lleva directa es la prueba de acceso a grado superior, si antes no reúne otros requisitos de acceso, ¿vale? En cuanto al nivel de las pruebas,
depende un poco de la comunidad autónoma, ¿eh? La prueba de acceso a grado superior tiene en la parte común matemáticas en la mayoría de las comunidades, aunque hay unas pocas, como por ejemplo Madrid, Cantabria y Asturias, donde tienes una opción donde haces en la parte común historia en vez de matemáticas. En el resto de comunidades hay que hacer matemáticas. Y luego la parte específica de las dos pruebas son 2 asignaturas. Lo único que en la parte de grado superior, la parte específica, hay menos donde elegir. Solamente hay 3 ramas y 3 asignaturas a elegir 2. Mientras que la de mayores de 25 años hay más ramas y te dan más asignaturas por cada rama. Eso ya tendrías que mirarlo en la comunidad autónoma en la que te presenta, lo que es la oferta de asignatura por rama. Bueno, vamos a la pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo de preparación necesito para prepararme los exámenes? Esta pregunta la he respondido para la prueba de acceso a grado medio y para el graduado en eso. Básicamente, el sistema para saber qué tiempo necesito de preparación es el mismo que el que he explicado en el vídeo del podcast de grado medio y graduado en eso. No obstante, vamos a verlo aquí. Bueno, si eres un estudiante que tienes un perfil o un nivel bajo, vas a necesitar un mínimo de 6 meses, ¿vale? Eso es como mínimo. Y luego te puede ir hasta los 9 meses de preparación, ¿Qué es un estudiante de nivel bajo? Pues tiene que reunir, entre otras, estas características. Por un lado, llevar más de 2 años sin estudiar. Fue un mal estudiante en la etapa escolar, es decir, que le quedaban bastantes asignaturas. Luego, abandonó la ESO en segundo o tercero de la ESO. ¿Vale? Esto es básicamente que no terminaste en la ESO, Poca capacidad de concentración y lenta asimilación. Es decir, que te cuesta trabajo concentrarte, estás más de media hora estudiando, y asimilas los conceptos de una manera muy lenta. Tienes problemas en varias asignaturas, por ejemplo, matemática y en inglés. Se te daban muy mal desde la época de la ESO o del bachillerato. Tienes poco tiempo de estudio disponible para el estudio. Entonces, si reúne todas estas características, vas a necesitar un mínimo de 6, pero lo más probable es que llegues hasta los 9 meses de preparación, ¿vale? Vamos con el siguiente perfil. Un perfil medio es aquel que necesitaría entre 4 y 6 meses de preparación y reúne las siguientes características. Lleva menos de 2 años sin estudiar, ¿vale? Es decir, no ha pasado tanto tiempo. En la etapa escolar era un estudiante medio, le quedaba 1 o 2 asignaturas como mucho. Abandona la ESO en tercero, bueno, en este caso ya no sería la ESO. Ahora ya tendrías que terminar en primero de bachillerato. ¿Vale? Ya lo hemos cambiado, abandona en primero de bachillerato los estudios. Tiene poca capacidad de concentración, pero un buen ritmo de asimilación. Esto quiere decir que en cuanto empieces a acostumbrarte al estudio y a poner más atención y concentración, pues como ya de antes tenías buen ritmo de asimilación, pues vas a ir mucho más rápido una vez soluciones los problemas de concentración. Luego, solo tiene problemas de base en alguna asignatura, es decir, no tienes problemas en más de una, como mucho una asignatura. Por ejemplo, que se te dé mal matemáticas o que solo se te dé mal inglés, pero el resto se te da bien. Luego, el tiempo medio, el tiempo para estudiar es medio, es decir, ni tienes mucho tiempo, pero tampoco tienes poco tiempo. Esto es entre 2 y 3 horas al día. Entonces, si reúne esto, digamos, estas características, pues entre 4 y 6 meses de preparación, siguiendo una rutina de estudio y sin dejarlo en ningún momento, pues puedes optar a aprobar los exámenes, ¿vale? Vamos al perfil bajo, al perfil alto, el número 3. Bueno, para el perfil alto, entre 1 y 3 meses de preparación. Las características son, por un lado, lleva menos de 1 año sin estudiar, es decir, no ha pasado ningún curso en blanco. Es un estudiante medio alto en la etapa escolar, es decir, que o te quedaba una o ninguna. Solamente dejaste los estudios porque te tuviste que dedicar a otras cosas, como por ejemplo trabajar, pero la etapa escolar sí era un estudiante medio. Luego abandona en segundo de bachillerato. Por tanto, ha hecho toda la ESO, ha hecho todo el primero e incluso ha estado en segundo de bachillerato. Luego tiene una capacidad de concentración media y una rápida asimilación.
No tiene problema de base en ninguna asignatura, es decir, todas las asignaturas, los conocimientos básicos los conoce bien. Y tiene bastante tiempo disponible para el estudio, ¿vale? Con ello, entre 1 y 3 meses, tiene opciones de aprobar la prueba, ¿vale? Bueno, estos 3 perfiles están diseñados de manera general, ¿vale? A lo mejor tú no encajas en ninguno de estos 3, porque es muy complicado diseñar tantos perfiles, ¿vale? Estos digamos que son niveles estándares, perfiles estándares, en el que te puedes encontrar o no. Bueno, pues estas serían las 3 dudas de hoy y vamos a pasar a la siguiente sección en la que vamos a dar un consejo de estudio. Bueno, en el consejo de hoy, al igual que he hecho en el otro podcast, voy a dar el mismo consejo, que es que te prepares un plan de estudio personalizado para tu preparación, ¿vale? Ese plan de estudio lo tienes que realizar en función de una serie de parámetros, como son el tiempo disponible que te queda a lo largo del día, la capacidad de concentración que tengas actualmente, es decir, si tú ves que te cuesta trabajo concentrarte, básicamente es que no estás en forma como para poder estudiar mucho tiempo. Entonces tendrás que ir viendo cuánto tiempo efectivo de concentración tienes para a partir de ahí ponerte un tiempo de estudio aproximado que sea eficiente, ¿vale? Luego también tienes que tener en cuenta la capacidad de asimilación, ¿vale? Hay temas o asignaturas que asimilan más rápido porque ya tienes una buena base. Entonces digamos que el estudio va más fluido. Mientras que otras asignaturas que tienes una base muy mala, pues irás más lento, ¿vale? Eso lo tienes que tener en cuenta para diseñar la programación. Las bases teóricas y prácticas de cada asignatura. Eso es básicamente lo que acabo de decir, ¿Qué bases teóricas y prácticas tienes de dicha asignatura para con ello ponerte más o menos tiempo de estudio, Y luego la fecha de los exámenes. No es lo mismo tener el examen a 3 meses vista, que tenerlo a 9 meses, ¿vale? Entonces, estos condicionantes son los que tienes que tener en cuenta a la hora de elaborar tu plan de estudio, ¿vale? Yo voy a proponer un plan de estudio para que tengáis una referencia, un modelo, y ya cada uno lo puede ajustar a sus preferencias, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un modelo de programa de estudio. Bueno, vamos a ver el modelo de programación que tengo preparada para una semana. En mi programación siempre me gusta combinar varias asignaturas en un mismo día, ¿vale? Porque me gusta despejarme de unos conocimientos respecto a otros. Cuando paso de una asignatura a otra, como que empiezo de cero y me cuesta mucho menos, ¿vale? Hay gente que prefiere meterse a tracones de la misma asignatura y dejar la otra un poco atrás. Yo prefiero que vaya toda la asignatura de manera compensada, que esté todo, que el progreso abarque todas las asignaturas, ¿vale? Bueno, pues tenemos lo siguiente. El lunes de 11 a 12, es decir, 1 hora, en tu caso la pones en la hora que estés libre, pero es 1 hora para lengua castellana en la que tenemos que hacer un esquema del tema. Hacemos un esquema viendo la clase o el tutorial, y luego me estudio el esquema que he realizado del tema 1. Luego descanso 15 minutos y hago la asignatura de inglés, donde vuelvo a hacer el esquema del tema 1, y si me da tiempo, empiezo ya a hacer ejercicio del tema 1 en base al esquema que he hecho. Luego para el martes, durante la primera hora, hacemos matemáticas, el esquema del tema 1. Los esquemas de matemáticas son las fórmulas y propiedades que tenemos que aprender para poder luego aplicarlo en los ejercicios. Y luego ya empezamos a hacer ejercicios. Luego en la segunda hora, en caso de que tengamos que hacer la parte específica, hacemos una asignatura de la parte específica. Hacemos el esquema del tema. Esto es en caso de que sea física, por ejemplo, la asignatura, o si es química, si es biología, o si es economía, ¿vale? Esto es un ejemplo. Más luego los ejercicios. Luego, a la segunda hora, repasamos. Bueno, no, ya pasamos al miércoles, ¿vale? Aquí ya hemos terminado lo que es el estudio del martes. Ahora pasamos al miércoles. Durante la primera hora en la asignatura de lengua vamos a repasar el esquema del tema 1. Vamos a completar el esquema en caso de que nos haya faltado poner más. Y hacemos los ejercicios. En inglés exactamente lo mismo. Repasamos el esquema, lo completamos en caso de que todavía no lo hayamos hecho completo, y hacemos los ejercicios.
Y ahora ya pasamos al jueves. La primera hora del jueves tenemos el repaso de mate del esquema del tema 1 y continuamos haciendo ejercicios. Luego la segunda hora hacemos la específica 2, o sea, la segunda asignatura de la parte específica. Hacemos el esquema del tema y hacemos los ejercicios. Luego, el viernes vamos a hacer tanto en la primera hora como en la segunda las asignaturas de la parte específica. Vamos a repasar los esquemas que ya tenemos escritos y vamos a hacer ejercicios relacionados con los esquemas. Y por último, el sábado vamos a dedicar una hora a repasar aquella asignatura o aquellos esquemas de la asignatura que peor llevemos. De esta manera hemos completado un tema en una semana por cada asignatura. Si seguía así, en 12 semanas tendríais 12 temas, que normalmente es la cantidad media por asignatura, 12 temas. En 3 meses estaría terminado todo el plan, ¿vale? Yo lo calificaría de un plan medio intensivo, no es intensivo porque son solamente 2 horas diarias, 6 días a la semana. Entonces tenéis que intentar acomodaros a este plan. Seguramente al principio, si depende de tu punto de partida, te costará mantener la disciplina para este ritmo. A lo mejor en una semana ya te estás totalmente adaptado y no vas a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, de todas formas, esto solamente es una propuesta, es un modelo para que sepáis más o menos a título orientativo. Y nada, ya la semana que viene contestaré nuevas preguntas y daré otro consejo de estudio, ¿vale?